Saludos hermanos y bienvenidos a este estudio bíblico donde se estudiará bajo el tema Velad que el león anda suelto, basado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pero primero, acompáñame a adorar a nuestro Señor en alabanza. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra viva en este día. Prepara nuestro corazón para recibirla y ayúdanos a estar atentos a tu voz. Permite que todo el que escuche este estudio de tu palabra sea fortalecido en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Saludos amigos y hermanos, les habla Gisela Padrón y hoy les traigo un estudio bíblico basado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, con el tema Velad que el león anda suelto. Le invito para que lo busque en su Biblia y el texto lee de la siguiente manera: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Palabra de Dios. El apóstol Pedro era líder en aquel tiempo de la iglesia romana y se encontraba a finales de su vida y ministerio. Pedro le escribe a los creyentes seguidores de Jesús al enterarse que las comunidades de estos en las provincias cercanas, las cuales estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía, estaban enfrentando persecución. Pedro lo entendía muy bien, ya que él mismo sufrió numerosos castigos y encarcelación por predicar la palabra de Dios. Él sabía el esfuerzo que conlleva mantenerse firme, sin perder la esperanza ni la fe, y vivir una vida obediente y victoriosa, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En esta primera carta, Pedro hace exhortaciones a modo de advertencia que nosotros como cristianos no podemos ignorar. Él confirma a los creyentes que el diablo es el gran enemigo de cada cristiano, pero la seguridad en el futuro regreso de Cristo proporciona el incentivo para la esperanza. El apóstol Pedro les incita a estos creyentes a que se mantuvieran fieles a Jesús y a vivir vidas santas para mostrar a sus oponentes que en realidad eran íntegros. En la actualidad estamos tan ocupados con el diario vivir de todos los días que no nos damos cuenta que tenemos un gran enemigo espiritual. Sin armas y solos somos completamente vulnerables a lo que pase a nuestro alrededor. Hay momentos en que solo queremos divertirnos y no somos conscientes del peligro. Nos alejamos en busca de placer hasta que llegan las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces es cuando corremos tratando de escapar. No importa cuán rápido o cuán lejos corramos, parece que no llegamos a ningún lado. Las salidas que buscamos muchas veces no son las más indicadas y entonces es cuando nos domina la angustia, la preocupación y el miedo. Para el propósito de este estudio, trasfondo y aprendizaje de la palabra, veamos 4 palabras claves de interés en su significado griego. El texto lee de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En este texto las palabras claves son sobrios y velad, adversario, anda alrededor, devorar. Sobrios y velad en griego significa estar atentos. Adversario en griego significa enemigo. Anda alrededor en griego significa por donde se mueve. Y devorar en griego significa arruinar. Al unir las palabras de interés para ver el trasfondo del mensaje en este versículo, nos dice que estemos atentos porque nuestro enemigo, por donde se mueve, busca cómo arruinarnos. Y bien, hermanos, ya hemos visto el trasfondo histórico de este pasaje en la Biblia y hemos sacado en contexto su significado revisando 4 palabras clave en significado griego. Ahora veamos qué es lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice que debemos estar atentos a los planes del enemigo. Veamos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Pedro le mostró a sus lectores creyentes el plan de Dios de salvación sobre sus vidas. La frase de ceñid vuestro entendimiento para la acción puede ser confusa al leerlo por primera vez,
pero al tratar de determinar su significado, se entiende que la frase es una referencia del uso de las costumbres de aquella época antigua en donde las vestimentas que utilizaban eran largas y no permitían moverse libremente. Por ende, si se ajustaban apropiadamente, permitiría trabajar con más facilidad. La idea de Pedro es que los lectores de su carta puedan cumplir con lo que Dios espera de ellos sin que nada los estorbe ni los detenga. De la misma manera, en lo espiritual, se debe estar atentos mentalmente y estar bien despiertos y listos para servir a Dios sin excusas, sin permitir que las preocupaciones y los sufrimientos de este mundo lo detengan, ni lo alejen de la meta a la que Dios lo ha llamado. Los creyentes tendrán la victoria contra los ataques del enemigo si se mantienen atentos espiritualmente a las influencias de él. Bien, y ya que sabemos qué es lo que nos dice la palabra, nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? Debemos descubrir los planes de nuestro enemigo. Vamos al Antiguo Testamento y ver lo que dice el libro de Esther en el capítulo 7, versículo 6. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Esther delante de un adversario y enemigo malvado, el cual ella identifica y descubre su malévolo plan de arruinar a los judíos. Esther es un buen ejemplo de sobriedad y vigilancia ante el enemigo. Un adversario es un oponente que está en contra de todo lo que es bueno y verdadero. El estar sobrio y velar van conjuntamente, requiere de disciplina en todos los aspectos de la vida. La idea es que el mundo no se embriague con sus placeres y no se cautive con sus atracciones, desviando así la mirada en Cristo a los creyentes. Por eso es que Pedro en el capítulo 5, versículo 8 de su primera carta enfatiza de modo imperativo, es decir, da una orden de que estar atentos y el dominio propio pueden vencer la tentación, ayudándonos a descubrir los planes del enemigo. Y bien, al descubrir los planes del enemigo, entonces no debemos desestimar que por donde se mueve Satanás busca la destrucción del creyente. Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Como se indica en este versículo, el diablo anda por el mundo. En otras versiones se lee anda al acecho, anda alrededor, rondando, caminando, pasando. El concepto es que el diablo no es un enemigo neutral, es un enemigo que busca la destrucción del creyente, y esta expresión demuestra la idea del estado de constante actividad de Satanás. Pero Dios es todopoderoso y cuida de sus hijos, mas no se puede bajar la guardia espiritual. El cristiano que confía en Dios debe tener bajo rienda firme los sentidos. El diablo es un enemigo poderoso, totalmente agresivo y feroz, comparado metafóricamente y explícitamente como un león rugiente en busca de su presa para devorar. No obstante, los creyentes obtendrán la victoria ante los ataques del enemigo. Y veamos lo que nos dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Veamos que en este versículo el énfasis recae más bien sobre el odio satánico y la persecución. Es como si viviéramos en una jaula de leones. Esa jaula es el mundo, y un gran león rugiente anda merodeando de aquí para allá por la jaula, pero solo Daniel había sido salvado por la fe. El poder de Dios se ve sobre las criaturas más fieras para frenar al león rugiente que anda continuamente buscando a quien devorar.
Daniel fue mantenido perfectamente a salvo porque él creía en Dios. Quienes confían fielmente en la protección de Dios en el camino del deber siempre lo hallarán como ayuda presente. El creyente que se mantenga atento mentalmente y despierto en espíritu saldrá victorioso ante la influencia del enemigo, y el impío será puesto en su lugar. Para nadie es desconocido las malas intenciones del diablo. Siempre está planeando cómo arruinar al cristiano para siempre. Por eso es el llamado de Dios a no bajar la guardia espiritual. Esta guerra no se enfrenta con nuestras propias fuerzas o voluntad, sino con las fuerzas y el amor de Jesús, nuestro Redentor. Mientras estemos en la tierra, vivimos una constante guerra espiritual y la humanidad en general es la responsable de sus actos y decisiones. Pero todo cristiano sabe que solo a Dios se debe recurrir, y cuando esto se olvida, le abre la puerta a la angustia. Y en vez de resistir y someterse a Dios, como nos dice en el libro de Santiago 4:7, se sumerge más al buscar ayuda en el hombre con problemas peores y que aún no ha podido solucionar. El apóstol Pedro no solo exhorta, sino que más bien nos anima a que mantengamos dominio propio y a que estemos atentos a los peligros que muchas veces no vemos, pero que nos están rodeando y los subestimamos. Es entonces cuando fácilmente caemos y nos olvidamos que nuestras rodillas se deben doblar para pedir ayuda a Dios y no para doblarse a las dificultades. No subestimemos las malas intenciones de quien nos quiere ver arruinados y alejados de Dios. No dejes que te devore el león. Tampoco dejemos de valorar el precio que Jesús pagó por nuestra libertad en la cruz. Tengamos resistencia, la certeza y confianza del regreso de Jesús. El apóstol Juan nos dice que si el diablo o los fariseos nos señalan cuando caemos, tenemos un abogado que nos representa ante Dios, Jesucristo el justo, en 1 de Juan 2:1. Hermanos, no hay necesidad de correr sin dirección. Solo debes darte la oportunidad de detenerte para que veas a tu alrededor que otros, al igual que tú, con problemas similares o peores, no corren sin dirección porque caminan de la mano de Dios en una sola dirección y a un solo destino, que es la vida eterna. Y bien, hermanos, hasta aquí termina este estudio bíblico basado en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Es mi deseo y oración que haya sido de edificación, conocimiento y crecimiento espiritual para tu vida. Que Dios te bendiga.